Hola, ¿qué tal? Saludos, un placer y de verdad pues me satisface muchísimo poder participar en este primer foro regional de moda artesanal e inclusión. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por la invitación para poder compartir un tema tan importante y sensitivo como el que vamos a estar presentando hoy. Mi nombre es Lorena Desiré Gómez Quintero, soy psicóloga, especialista en prevención de género y también en temas de seguridad ciudadana. Como psicóloga considero sumamente importante que en estos espacios se pueda dar la oportunidad para poder compartir sobre tan sensitivo tema que es de interés social y sobre todo en el marco de esta celebración y sobre todo pues para todas las personas que están accediendo a esta información sobre los factores de vulnerabilidad de las mujeres. Tenemos que entender conceptos como lo son vulnerabilidad y por qué las mujeres están dentro de este grupo tan importante y pues saber cuáles son las causas que exponen a la mujer en medio de estas situaciones. Voy a estar compartiéndoles una presentación para que podamos ir siguiendo el hilo del tema que estoy presentándoles y que he preparado pues con muchísimo interés de una manera sencilla, pero sobre todo dejando conceptos muy claros, como lo decía, pues con relación a lo que son los factores de vulnerabilidad de las mujeres. Primero tenemos que entender a qué nos referimos con vulnerabilidad. Siempre que vamos a hablar de un concepto es necesario que podamos entender el contexto. Y en este aspecto quiero hablarles de la palabra vulnerabilidad, sobre todo desde una perspectiva sociológica. Y entender, pues, en sentido etimológico, esta palabra proviene del latín y el término vulnerable expresa la susceptibilidad o probabilidad de ser herido, recibir daño o de ser afectado por alguna circunstancia adversa. Si lo vemos desde una perspectiva general, el término de vulnerabilidad se identifica con fragilidad o la escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes. Y quiero dejar haciéndoles un poco de ruido con esta palabra o esta expresión de escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes. De esta manera, la vulnerabilidad está relacionada entonces con la capacidad que tiene una persona, un grupo o una comunidad para advertir, resistir y recuperarse de un próximo riesgo. ¿Por qué les decía hace un momento sobre dejar en nuestra mente haciendo ruido la palabra de escasa capacidad de defensa? Cuando hablamos de capacidades, tenemos que entender que hablamos de aquellos aspectos que tenemos a bien poder aprender o no. Es decir, las capacidades se pueden ver como aspectos en los que nosotros podemos adquirir conocimiento. Y adquirir conocimiento significa tener el poder de manejar ese conocimiento para precisamente poder advertir esos daños, esos riesgos, ese peligro que pudiera estar amenazándonos. Porque sí, el término vulnerabilidad, pues como lo hemos señalado acá, que es esa parte susceptible de que podamos ser heridos, pero ¿cómo podemos dejar de ser vulnerables? O más bien, ¿podemos dejar de ser vulnerables? Y es esta segunda línea en donde explica que sí es posible por el hecho de tener la capacidad. Y la capacidad la adquirimos a través de conocimientos. Como en este momento que estamos adquiriendo un conocimiento para poder entender, sobre todo como mujeres, de poder salir de esa posibilidad, si es que alguna de las que pueda estar escuchando en este momento y viendo esta intervención y esta presentación que estoy haciendo, que pueda entender que si se puede identificar con los aspectos que vamos a estar señalando que pudieran estar haciéndote vulnerable, entonces comprender que el conocimiento puede ayudarte a salir de ese aspecto, de ese círculo de vulnerabilidad. ¿Quiénes son vulnerables?
Existe, de acuerdo a estudios que se han realizado, pues señalamientos que indican que hay poblaciones más vulnerables y regularmente esa población vulnerable se señalan a los niños, adultos mayores y las mujeres. Podríamos decir que todas las personas que podamos estar, y esto incluyendo a los hombres también, pudieran ser vulnerables, pero eso depende del contexto en el que estamos hablando. Y pues bien, por eso escuchamos regularmente que ante algún inminente peligro, como por ejemplo el hundimiento de una embarcación o cualquier otra situación de riesgo, en donde se indica que quienes van a salir primero son niños, ancianos y mujeres. Y de alguna manera más específica también, si hay mujeres embarazadas, tienen aún una mayor probabilidad de ser tomadas en cuenta para poder sacarlas de ese riesgo o ese peligro. Ahora, la pregunta, ¿por qué son vulnerables las mujeres? Sin duda alguna, no podemos ignorar que hay consecuencias de desventajas y una mayor posibilidad de vulneración de derechos hacia la mujer. Y esto es provocado por un conjunto de causas, ya sean sociales y algunas también son por características personales y o culturales. Cuando hablamos de características personales precisamente me refiero a aquellos aspectos en los que, sobre todo hoy en día, que se habla mucho del tema del empoderamiento de la mujer, y es importante entender que una cosa es empoderar cuando se hace, por lo menos a través de este tipo de eventos, en donde se brinda información, en donde a través de programas y proyectos que pueda ofrecer el Estado o digamos cualquier otra asociación a nivel privado, que brinda las herramientas, pero depende de la persona, en este caso de la mujer, que pueda utilizar esas herramientas y sobre todo hablando específicamente de esas herramientas como conocimiento, para que pueda entonces romper esas barreras sociales, culturales y personales para poder salir de esa situación de riesgo. Ese es otro aspecto cuando hablamos del empoderamiento, que hoy en día pareciera que se hubiera convertido en una palabra de moda, empoderarse, mujer empoderada. Pero eso va mucho más allá de solamente un nombre o una palabra que nos da un significado en donde lo entendemos como mujer con poder de, pero ese poder no lo podemos otorgar nosotras mismas. Es importante que lo otorguemos nosotras mismas, que podamos adquirir y aprovechar esos conocimientos, herramientas y las posibilidades que nos pueda brindar la sociedad o el contexto en el que vivimos y salir de muchas situaciones que nos puedan vulnerar. Es decir, el empoderamiento es un proceso que se realiza de manera muy individual y particular. No nos empoderan, nos empoderamos. Lo que hacemos es adquirir conocimientos para poder salir adelante. Obviamente que va a depender mucho de múltiples factores, esto es multifactorial, y en este aspecto pues tenemos que tener en cuenta que no es solamente de pronto recibir un mensaje, recibir algún tipo de información que nos sirva, sino tomarla y apropiarnos de ella para poder entonces romper con barreras que nos puedan obstaculizar el poder salir adelante. Existen factores sociales, estructurales y personales, como lo que acabo de mencionar, que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres. Aquí estoy señalando algunos de esos factores que quiero explicar brevemente y quizás voy a hacer más énfasis en unos que en otros porque es importante poder comprender qué tanto impactan quizás aspectos que nosotros escuchamos en las noticias, que vemos a diario de pronto en la vida de alguna persona cercana, un familiar, alguna amiga, pero no sabemos qué es lo que está impactando o por qué esa persona de pronto está en un riesgo o en una situación que pueda poner su vida en peligro. ¿Cuáles son esos factores? Cuando hablamos de factores de vulnerabilidad de la mujer, vamos a partir y a mencionar aquí el tema de la crianza. Y pongo entre paréntesis la palabra género,
porque es importante incluir la perspectiva de género cuando hablamos y analizamos el tema de crianza. Entendiendo por género todo aquel aspecto que de forma social aprendemos. El género, no, de una manera muy sencilla, es todo lo que aprendemos a hacer y a hacer. El género es aquello que nos clasifica entre lo masculino y lo femenino. Entre lo masculino, y pues cuando hablamos de masculinidad, pensamos en el aspecto sexual, que es cuando identificamos a un hombre. Y cuando hablamos de lo femenino, nos referimos entonces a la mujer. Sin embargo, precisamente, y escúchese bien, que cuando hablamos del tema de la perspectiva de género, para poder entender el por qué la mujer es más vulnerable, digamos que en contraposición del hombre, es porque en términos de crianza, al hombre se le permiten muchas más cosas que a la mujer. ¿En qué sentido? En cuanto al actuar, y ahí es donde hablaba del ser y hacer. La mujer, por nacer mujer, socialmente se ha entendido que está limitada y se ha impuesto limitaciones, discriminaciones y muchos tipos de formas de violencia porque se supone que la mujer debe tener una posición de sumisión, una posición de estar sujeta a lo que el hombre diga o indica, y esto lo vemos incluso ya cuando la mujer forma pareja, en esa idea de que el hombre es la cabeza del hogar. Pero ¿qué ocurre? Esto simplemente es una expresión machista, porque sí, vivimos en una sociedad machista. Se habla de la palabra patriarcado, que no es más que ese poder que ejerce el hombre porque se ha impuesto, ya sea por aspectos religiosos, culturales, sociales y sobre todo en esa condición que muchas veces los estados otorgan a veces más, más facilidades para el hombre y la mujer queda en situación de desventaja. Entonces, por eso quería señalar el aspecto de cómo la crianza influye en que la mujer sea más vulnerable cuando se asume que la mujer es la que debe tener el rol, por ejemplo, de las labores domésticas y de crianza también, ese rol de cuidadora, ese rol de ser la madre protectora, la mujer abnegada. ¿Y qué significan todas esos calificativos que de pronto por muchas generaciones han parecido maravillosos? La madre abnegada, la mujer que lo da todo por sus hijos. Sin embargo, esto no es un aspecto de ser hombre o ser mujer, de ser madre o de ser padre. Se trata de un aspecto de responsabilidad como personas. Cuando, pues ya sobre todo mencionando el hecho de ser madre o ser, y el de ser padre, es un aspecto de compromiso, de responsabilidad, en el que se ha determinado y se le ha cargado a la figura de la mujer que debe tener más peso el rol materno. Y a mí en lo personal, como especialista, de hecho la palabra roles no me agrada tanto. No me agrada tanto cuando se habla de roles, porque roles lo único que hace es clasificar. Clasificar y dividir y asignar de que a ti te toca esto y al otro le toca lo otro. Pero cuando hablamos de aspectos de una relación de pareja, cuando hablamos de aspectos de crianza de los hijos, no hay, en realidad, no se debe ver como el rol materno y el rol paterno. Ambos tienen las mismas responsabilidades. Que en el aspecto biológico, pues hay diferencias que todos conocemos, como por ejemplo, que la mujer es quien lleva en su vientre al hijo. Eso es otro aspecto. Ese es un tema, pues que sin discusión alguna, por naturaleza es así. Pero el vínculo y el hecho del compromiso que debe tener el hombre, es decir, el padre, durante esos 9 meses,
fuera de los malestares que propiamente vaya a tener la mujer, pues el hombre debe acompañar durante todo el proceso. Es decir, no hay un rol en que la mujer sea la que tenga que estar más pendiente, ni siquiera solamente del cuidado de ese embarazo, sino que el hombre de igual manera debe estar pendiente y pues ni hablar de cuando esa criatura llega al mundo, porque muchos dicen, es que el hijo debe estar, ese bebé, ese nuevo ser, al nacer, debe estar más cerca de la madre para poder establecer ese vínculo materno. Todas estas son expresiones que sin darnos cuenta están simplemente fortaleciendo esa desigualdad y esos aspectos que dividen tanto al hombre de la mujer. Y sobre todo, resalto el tema de los compromisos y las responsabilidades compartidas que deben tener ambas personas sobre la crianza. Entonces, el aspecto de crianza enseña a la niña a que tiene que ser responsable desde el momento en que se realizan las actividades lúdicas, en los juegos. A la niña se le compra la muñeca para que haga ese papel de mamá. Se le compran los artículos de la cocinita para que aprenda a cocinar. Y todo esto implica la obligación que se le va inculcando desde muy temprano a la niña en que debe ser la cuidadora del hogar. Al hombre, por lo contrario, se le enseñan actividades en las que tiene que ser el hombre fuerte, el macho, porque eso alimenta su masculinidad. Es decir, realizar actividades de fuerza, actividades en las que se vaya preparando para cuando tenga que trabajar, pero a la mujer se le va guiando por la parte de las actividades domésticas. Entonces, son aspectos que no entendemos luego cuando nos preguntamos qué pasa en nuestra sociedad. ¿Por qué hay tanta paternidad irresponsable, por ejemplo? ¿Por qué es la mujer la que se queda con los hijos? ¿Por qué seguimos marcando con ese título de abnegación a la madre? Si también un padre, si vamos a hablar de abnegación como una palabra que denota preocupación, cariño, constancia, responsabilidad, compromiso, el hombre también tiene que ser abnegado. Entonces, esas son las diferencias que son importantes conocer cuando hablamos del aspecto de género dentro de la crianza, que son diferencias impuestas por nuestra sociedad, que son transmitidas de una generación a otra y que sin duda alguna causan gran impacto y que es parte del problema del por qué la mujer es vulnerable. El machismo es otro de esos factores en los que se vulneran los derechos de la mujer y viene precisamente, deriva de esto que acabo de mencionar, en cuanto a esa imposición de que el hombre es digamos que la figura que representa fortaleza o fuerza, o la figura que tiene que representar, de hecho, a la mujer. Porque hay casos tan serios en que se han vulnerado todos los derechos de las mujeres en los que dentro de un hogar o incluso dentro de un círculo o ambiente laboral, a la mujer no se le otorgan los derechos o no se le respetan los derechos que tiene igual que el hombre. No hay diferencia, no tiene que haber diferencia, sin embargo, se impone y del machismo derivan muchísimas formas de violencia que voy a estar mencionando también, porque definitivamente esto se trata de un tema de violencia, de imposición en el que se vulneran y se anulan los derechos que tenemos las mujeres. Otro de los factores, pues también es la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero veamos cómo funciona el sistema. Cuando hablamos de desigualdad y falta de oportunidades, proviene precisamente de todas esas ideas y de todas estas formas de crianza, de este contexto social y cultural en el que se ha impuesto dentro de una sociedad que se rige bajo el patriarcado, es decir, en donde la figura del hombre es la que ejerce la fuerza, en donde la figura del hombre es la que tiene mayor
presencia y mayores derechos. Entonces, la desigualdad que hay y la falta de oportunidades, por supuesto que también ponen a la mujer en una posición de desventaja y riesgo en cuanto a que pueda poderse desarrollar como profesional. Algo sumamente importante que menciono como factor de vulnerabilidad es la falta de políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres. A nivel del Estado, en este tiempo, en este país, en nuestro país, Panamá, y en muchísimos países a nivel mundial, hay tanto trabajo que hacer. Se han impulsado políticas, sí. Se han, digamos, desarrollado luchas que son las que realmente han venido a traer esas políticas que tenemos. En Panamá, por ejemplo, la ley 82 que tipifica el femicidio y que señala también el aspecto de la violencia contra las mujeres. Es un gran avance que tenemos. Sin embargo, no lo es todo. Porque luego de crear una ley y luego de diálogos, de luchas, que muchísimos grupos, sobre todo grupos feministas, que han traído como resultado que se pueda crear plataformas para que se respeten los derechos de las mujeres y para procurar que no sean vulnerados sus derechos y la situación en sí de la mujer, queda entonces aplicar. Y es allí donde está el mayor problema, la aplicación de las leyes. No solamente hablando de las leyes en términos de protección de la mujer y de garantía de los derechos de las mujeres, sino que sabemos que en todos los aspectos. En todas las leyes, muy bonito todo lo que se escribe en el papel, pero luego de eso, la aplicación ¿qué? Y sobre todo el conocimiento que la ciudadanía debe adquirir, y que debe a través del Estado también, mediante sus plataformas de comunicación, promulgar estas leyes para que la sociedad se pueda empoderar, es decir, ofrecer la información y que al adquirir esta información podamos pelear y podamos luchar y sobre todo estar muy alerta, muy atentos a los derechos que se nos han otorgado para que se puedan cumplir. Entonces, para esto es necesario, sí, así como este espacio que a través de mi cultura, el Ministerio de Cultura, está realizando con este foro, esto es importante y sabemos que se han venido realizando distintas formas de posibilidades para que se pueda transmitir este tipo de información que realmente pues le otorga la posibilidad a las personas que tienen acceso a esta información a que puedan conocer cuáles son sus derechos, pero que sobre todo, más allá de conocerlos, puedan reclamarlos y hacerlos valer. Entonces, todo aquel programa, proyecto, planes que a nivel de Estado se puedan desarrollar para que precisamente se puedan seguir impulsando y se puedan seguir fomentando los derechos de poblaciones vulnerables, en este caso hablando de las mujeres, son importantes. Dar seguimiento y sobre todo crear sinergia y que se pueda realizar un trabajo interinstitucional para que realmente pueda haber una línea de comunicación en la que se pueda hablar el mismo idioma con relación al tema. Porque cuando se realiza un trabajo interinstitucional como el que se está realizando en este momento, para poder abrir espacios a la mujer, para poder abrir espacio a oportunidades, es importante. Y como decía, es una plataforma, pero queda tanto, tanto por hacer, que exhorto y pues aprovechando esta plataforma, que se sigan desarrollando y manteniendo este tipo de proyectos para que se vaya cerrando esa brecha tan abismal que se ha establecido entre el hombre y la mujer. Es decir, promover la igualdad y la equidad, que son términos que aunque parecen iguales, no lo son. Entonces, cuando estamos hablando de estos conceptos,
se genera mucho debate porque aún la idea y el concepto de algunas personas es de que no se puede comparar al hombre con la mujer. Y de verdad que es preocupante cuando se cae en ese tipo de discusiones en términos de que si el hombre debe mantener cierta posición, por ejemplo, de forma social, económica, y que la mujer tiene que realizar otro tipo de actividades basándose sobre todo también en el aspecto a veces hasta de la parte física, porque se compara el término de fuerza de la mujer y del hombre, no solamente en el aspecto de sus actitudes, de sus conocimientos, sino que se habla de fuerza y debilidad de la mujer en muchos contextos. Entonces, es importante que en todos los aspectos se pueda entender y se pueda seguir promulgando las leyes de igualdad de los derechos de las mujeres. Quiero leerles un fragmento sobre el tema de vulnerabilidad de las mujeres. Según ONU Mujeres, y esto lo pueden encontrar en su página, unwoman.org, en donde señala el aspecto de la pobreza, que es otro aspecto que genera mucha vulnerabilidad en la mujer. Y es que la pobreza puede aumentar la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y como resultado también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen a grupos sociales de clase alta. Las mujeres y niñas que viven en la pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de seres humanos. Por otro lado, aquellas que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental tienen menos opciones de escapar de relaciones de violencia debido a su falta de ingresos y recursos. Con el objetivo de abordar estas cuestiones, por ejemplo, y ahí está la parte que hablaba de la parte institucional, que puede realizar alianzas con organizaciones internacionales como por ejemplo ONU Mujeres. En el caso de ONU Mujeres llevan a cabo programas para empoderar a las mujeres económicamente y sacarlas de la pobreza. Además de esto, fortalecer los servicios sociales para las sobrevivientes y aumentar la concienciación sobre sus derechos. Reitero la importancia del desarrollo de programas, pero no solamente creación de un programa y dejarlo en la parte de las capacitaciones. Hay que trabajar en las comunidades, hay que trabajar in situ con esta población vulnerable. Es decir, con aquellas mujeres que son identificadas a través de asociaciones, agrupaciones o que acuden en busca de ayuda a las instituciones como por ejemplo Ministerio Público, a través de los juzgados de familia, a través de las casas de justicia y paz, que tenemos aquí este sistema en Panamá, por medio de los jueces de paz, muchas se acercan. Y es importante poderles brindar la información adecuada. Pero más allá de la información, es decirle realmente dónde pueden encontrar ayuda. Que ellas puedan buscar realmente un lugar que físicamente les pueda brindar ese apoyo que necesitan. Esto se puede trabajar de muchas maneras, sí, desde el gobierno central, pero aquí, sobre todo, en mi caso, en mi experiencia como especialista en temas de prevención de violencia y también habiendo tenido la oportunidad a través del gobierno local, por ejemplo, de la Alcaldía de Panamá, de haber creado programas en donde dejamos también una propuesta para la creación de un lugar en donde se pudiera atender a las mujeres para brindarles atención legal, psicológica y también proponer la creación de albergues para que pudieran ser recibidas cuando están sufriendo alguna situación de violencia. Por esto menciono la importancia de que se pueda trabajar a través de los gobiernos locales, que es en donde muchos ciudadanos y ciudadanas llegan a pedir ayuda de una manera directa. Pero para esto también es importante especializar al funcionario
que atiende estos temas, porque no todas las personas que están, de hecho, en este momento atendiendo en un juzgado de familia o que están atendiendo en algún tipo de institución dedicada a el tema de atención de los derechos de las mujeres, están especializados en los temas. Entonces, también la parte de la sinergia, como lo decía, o de ese apoyo interinstitucional es importante para fortalecer capacidades, para que entonces la gestión de los programas que se realice logre tener un impacto basado en saberes, en conocimiento en este caso, por ejemplo, que sean personas que estén preparadas con un enfoque de género, con una perspectiva de género, para que puedan entender de una manera más humana, con mayor sensibilidad, los problemas y las situaciones que pasan y que están viviendo esas mujeres que llegan a buscar una ayuda. Y evitar entonces caer en otro tipo de violencia, que es la revictimización, porque también, y lo voy a mencionar ahorita, vamos a ver los diferentes tipos de violencia que existen, se da que hay un tipo de violencia institucional y es cuando no se le atiende a la mujer en el momento que está buscando la ayuda o que precisamente por falta de conocimiento, de experiencia, de capacidad, de especialización en atención del tema, no se le brinda el apoyo adecuado. Las mujeres a través del tiempo se han caracterizado por ser un grupo de situación de vulnerabilidad marcado por la violencia y la discriminación sistematizada y a la segregación social. Es decir, esa exclusión, esa división, ese rechazo y sobre todo esto tenemos que entenderlo desde un contexto de lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia entonces contra la mujer? La violencia contra las mujeres es un acto sexista, entendiendo la palabra sexismo como un acto discriminatorio hacia las personas del sexo opuesto. ¿Y esto qué produce? Pues produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional, y esto se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier contexto. Aquí, como les mencionaba, les presento algunos tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia. Se puede consultar la ley 82 en donde se tipifica el femicidio, pero también donde explica en un contexto muy amplio los distintos tipos de violencia que existen. Existe la violencia psicológica, el acoso u hostigamiento, la violencia física, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque la violencia física es la que mayormente se conoce, que es aquella en donde a través de golpes, empujones o algún tipo de acto en donde de forma directa hacia el cuerpo de la mujer se le afecte y pasa, digamos, remitiéndome al tema que hablaba de la violencia institucional, que también la menciono aquí, que algunas mujeres cuando llegan a poner una denuncia de violencia física o de violencia, simplemente se le pregunta si tiene algún golpe o moretón. ¿Qué pasa si esta mujer no tiene un golpe visible o un moretón, pero sí fue golpeada, sí fue agredida físicamente? ¿Qué pasa? Pues la realidad es que hay funcionarios que han atendido estos casos en donde le dice, pero es que usted no tiene golpe. Incluso a veces las mujeres no saben a dónde acudir y acuden a alguna estación de policía. Y obviamente, si ese funcionario, como lo es un agente policial, no está preparado en el tema, le va a decir, usted no tiene golpes. Es que usted tiene, si tiene un golpe, entonces vaya y ponga la denuncia. Y esto no funciona así. No se trata de tener una marca física, porque aquí es donde voy a mencionar entonces el tema de la violencia psicológica, que está inmersa en todos los demás tipos de violencia que están aquí listados y que cualquier otro tipo de violencia que podamos conocer. La violencia psicológica es una de las que principalmente o mayormente se ejercen cuando hablamos de violencia contra la mujer. La violencia psicológica incluye ofensas, palabras, expresiones
que discriminan, que minimizan y que subvaloran a la mujer. La violencia psicológica, de hecho, genera muchísimo más malestar y es uno de los tipos de violencia que requiere a veces de un tratamiento mucho más prolongado, porque esto anula al ser. La violencia psicológica anula a la persona, porque le hace creer que ella merece lo que está viviendo, le hace creer que no vale nada, ataca directamente la autoestima de la persona. En este caso hablando específicamente de las mujeres, que son quienes mayormente sufren este tipo de violencia. Entonces no se trata de tener un moretón, un golpe en la cara o una cortada, un rasguño, una marca, porque las marcas que quedan en la mente de la persona, que afectan emocionalmente, como lo acabo de mencionar, tienen un mayor impacto en el tiempo. Porque es cierto, una marca física de repente hoy se ve y con el tiempo se podría borrar. Pero todas tienen igual importancia, igual orden de interés para atenderlo, sobre todo cuando se realizan las denuncias. Y muchas mujeres son revictimizadas en los lugares en donde se supone que deben recibir atención y apoyo. Entonces, es importante que podamos entender que la violencia no es solamente física y no se trata de una marca o de un golpe. Se trata de todas las formas de violencia que existen y que podamos por lo menos conocerlas, porque sí, realmente a veces lo que pasa es que hay desconocimiento y hay mujeres que pueden estar viviendo en este momento una situación de violencia y no saber que lo que están viviendo es violencia. Precisamente por esa normalización de lo que expliqué al inicio de esta intervención, en donde decía que por el tema de la crianza, por los factores sociales, muchas personas creen que lo que viven es normal, que por ser mujer eso es lo que se merecen o por ser mujeres eso es lo que se vive y que no tienen derecho a reclamar o a tener una vida digna y diferente en donde se le respete por el hecho de ser persona. Porque esto es lo que realmente tenemos que entender. No debería existir una clasificación de quién es la población más vulnerable. Y entre estas, pues decir que las mujeres son una población de vulnerabilidad, pero es la realidad que tenemos. Y esa vulnerabilidad es precisamente resultado de todas estas, digamos que estos errores que como sociedad se han ido cometiendo desde el aspecto, desde el contexto cultural, pero también desde el contexto de lo que se hace y lo que no se hace a nivel de Estado, que es sumamente importante. La violencia doméstica, que implica todas estas formas de violencia, también es una forma de violencia contra la mujer. La violencia sexual, el acceso carnal violento, el acoso sexual, estos tres aspectos que pues lo podemos encerrar o hacer un paréntesis, que están dentro del mismo contexto, que es la vulneración de los derechos sexuales que tiene cada persona sobre su cuerpo y sobre su vida. Cualquier acto en donde se obligue, donde se imponga tener relaciones sexuales de cualquier tipo, es violencia. Si incluso dentro de una relación de pareja, dentro de un matrimonio, también pueden darse la violencia sexual. El ser pareja, el tener una pareja no implica una obligación en cuanto al aceptar tener relaciones sexuales. Y hay mujeres que sobre todo dentro de un contexto de pobreza han salido embarazadas porque sus parejas las han obligado y de hecho no les permiten a veces utilizar métodos anticonceptivos para tener una planificación familiar y poder decidir sobre su cuerpo y sobre qué cantidad de hijos tener. Muchas personas piensan que esto, el hecho de estar dentro de un matrimonio,
a la otra persona le da derecho total sobre el cuerpo de su pareja. Y esto induce e implica que muchos hombres creen que ellos son los que pueden tomar la decisión de si tener o no tener hijos, de si la mujer quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Y esto también se considera un acto de violencia sexual, aunque sea dentro del matrimonio. La violencia laboral también es una forma de violencia, y ahí lo vemos en términos de desigualdades también en cuanto a salarios, en cuanto a responsabilidades dentro del ámbito laboral, en donde incluso no se le permita a la mujer poderse desarrollar profesionalmente porque no se le considera sujeto de esa superación, o simplemente se le discrimina por el hecho de ser mujer. No se considera que tengan las mismas capacidades que tienen los hombres para poder desempeñar cargos, por ejemplo, en puestos de alto rango. La violencia patrimonial y económica. Entiéndase bien que la violencia patrimonial y económica es ese tipo de violencia por el cual también muchas mujeres se sienten sujetas o sometidas a tener que aguantar las situaciones de violencia dentro de su hogar, porque no tienen ellas cómo generar sus propios ingresos o no se les permite salir a trabajar. Porque de pronto el hombre dice, yo soy el hombre de la casa y yo soy el que va a generar los ingresos. Yo soy quien va a sustentar el hogar. Tú no tienes derecho a salir a trabajar, y aquí se come lo que yo digo, y aquí se tiene económicamente, o tú vas a tener en tus manos lo que yo te quiera dar. Y a veces eso implica que no reciben ni siquiera nada para sí mismas, para poder manejar algo de dinero, nada de dinero. Entonces, este tipo de violencia también se vive muy a diario en diferentes hogares, en donde muchas mujeres simplemente están sometidas a lo que el hombre disponga y quiera que ellas puedan tener o no tener. Y esto implica dejarlas sin comer, no dejar dinero para comprar la comida, porque de hecho pues no les permiten salir a hacer un supermercado. Y este tipo de violencia también es muy frecuente. La violencia obstétrica, que es aquella en el que la mujer en estado de gestación recibe malos tratos en los centros de atención médica, y que de hecho esto ha causado que muchas mujeres hayan perdido a sus bebés, ya sea en el momento de la atención o por la falta de atención. Existe la violencia mediática también, que es la que se pueda dar a través de los medios de comunicación, en donde la mujer es objeto de actos discriminatorios o de algún tipo de burla. La violencia institucional, que es la que ya de manera reiterada he estado explicando. La violencia simbólica y también el femicidio, que pues obviamente lo importante o a lo que queremos llegar con cualquier tipo de información que se brinde es para que la mujer pueda identificar cuando está en una situación de violencia, que pueda ver cuáles son las señales que la tienen en riesgo, que es vulnerable de que pueda recibir algún tipo de maltrato, pero más allá que de ese maltrato, que ella pueda estar, que pueda ser una víctima de femicidio, es decir, que su pareja la mate, que le quite la vida. Hay muchas formas y ha habido muchos movimientos en los que se ha estado promoviendo y fomentando los derechos contra las mujeres, pero hay mucho más trabajo que hacer. Se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Se puede cambiar esto? Hay factores que disminuyen el riesgo de violencia, como por ejemplo tener una red y apoyo social y familiar, tener un empleo y no estar en la pobreza, el apoyo de las asociaciones y organizaciones en pro de los derechos de las mujeres, contar con una persona profesional de confianza con la que podamos hablar, incorporar la perspectiva de género en la intervención por parte de los servicios públicos, trabajando en el empoderamiento de las mujeres. Para cerrar, me despido con esta imagen que puede tener un significado diferente para cada persona. Pero lo que quiero decir con esta imagen es que
el mundo es nuestro. Podemos tener el mundo en nuestras manos, pero sabemos que depende también mucho del contexto en el que vivamos, de las situaciones en las que estemos. Pero cada uno de nosotros puede hacer algo para poder cambiar, para poder transformar estas situaciones y sobre todo ayudar, que seamos nosotros parte de esa red de apoyo que muchas mujeres necesiten. Estamos viviendo un tiempo difícil como lo es esta pandemia y me satisface en gran medida saber que muchas mujeres han encontrado en medio de esta crisis oportunidades, que han descubierto o que se han redescubierto y han entendido que pueden salir adelante, que pueden hacer mucho más allá de lo que quizás hasta ahora tuvieron ante sus ojos, en donde han encontrado una forma de generar sus propios ingresos, en donde han tomado decisiones en medio de esta pandemia, pero que lo más importante, que se han dado cuenta de lo valiosas que son, en donde también han encontrado apoyo a través de la labor como la que está realizando en este momento también Mi Cultura, a través de la Dirección de Artesanías, en donde se está promoviendo muchísimo los diferentes emprendimientos y actividades que están realizando las mujeres a través de convertirse en microempresarias. Entonces, exhorto sobre todo a las autoridades a que sigan a nivel institucional trabajando para seguir fomentando los derechos de las mujeres y sobre todo, como lo dije al principio, que podamos entender que más allá de que nos empoderen, esté en nuestras manos empoderarnos, salir adelante y poder lograr también nuestros objetivos. Hay mucho trabajo que hacer, pero es importante seguir. Es importante entender que somos valiosas y que no merecemos estar en situaciones que pongan nuestra vida en riesgo. Agradezco nuevamente por la invitación y darme la oportunidad de participar en este foro regional. Pueden escribirme o contactarme a través de mi correo loretusicóloga@gmail.com, a través de mis redes sociales @loretusicóloga, y realmente estamos muy complacidos de haber participado con esta exposición.